Bueno, pues nada, muy buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia vía Zoom. La organizamos desde la comunidad israelita de Barcelona, de la CIP, y más concretamente desde el departamento de Stop Hate de Aturem Elodi. Y bueno, para el acto de Yom Ha'atzmaut, la verdad que tenemos el honor de volver a contar con un gran conocido nuestro, de Gabriel Ventasgal, que sobran las presentaciones porque es un grandísimo conocido de Barcelona y de nuestra comunidad y, en fin, y de todo el mundo. Y también contamos con Juan Caldés, que es un joven prometedor con un gran futuro y un gran experto en todo lo que es Israel y el Oriente Medio, ¿no? Entonces Juan nació en Palma de Mallorca hace 24 años, que él no estuviera, y desde los 14 a los 22 años ha estado en Estados Unidos. Entonces estudió ciencias políticas en Emmanuel College, y bueno, ciencias políticas y finanzas también, en el Emmanuel College de Boston. Y entonces, bueno, es un politólogo muy especializado en lo que es Oriente Medio y más concretamente lo que es Israel. Y me ha dicho que está acabando, que le falta un año para acabar Derecho en la Universidad de Edimburgo. En fin, como veis, un currículum bueno, muy bueno. Y aparte de eso, es director de la sección política de la Federación de Estudiantes Judíos de España, que me alegro mucho que estés metido porque yo cuando era joven también presidí esta organización que para mí es me trae muchos buenos recuerdos. Y nada, Gabriel, en fin, él estudió ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, después estudió en nuestra querida Universidad Autónoma de Barcelona, aquí en Bellaterra, estudió publicidad de las públicas, está casado con una catalana, tiene 2 hijos y bueno, es cofundador o dirige Atzata Sheni, la otra cara de la verdad, es una organización muy importante a nivel de formación y de todo lo que es el tema de Asbará. También ha creado una aplicación que la recomiendo a todo el mundo, se llama Asbará App. Yo la uso mucho y os lo recomiendo muchísimo porque vale mucho la pena. Y también está estudiando Derecho, aunque ha empezado hace un año y tiene esto en común con Juan. Yo ya me callo. El título de la conferencia es Pasado, Presente y Futuro de Israel. Y bueno, en principio no sé quién de los dos va a empezar, pero bueno, les doy la palabra, yo ya me callo y que hablen de Israel y de lo que quieras. Entonces, en principio, lo que sí os pediré que hagáis las preguntas que tengáis, las hagáis por escrito por el chat. Entonces, yo haré una pequeña selección, si hay muchas, y al final de la charla de ellos, que durará aproximadamente unos 45 minutos, pues haré yo las preguntas y ellos las contestarán. ¿De acuerdo? Pues nada, adelante. Muchas gracias. Pues nada, acordamos, Gabriel, ¿no? Que para calentar motores iba a empezar el inexperto, así que voy a empezar yo y luego pasamos ya a la parte buena que es Gabriel. Pues nada, no, intentaré hacerlo lo más breve posible. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros y por compartir este momento y espero que os guste lo que tenemos preparado. Yo he dividido la charla en 3 secciones, por así decirlo. Me voy a centrar en explicar el título de cómo lo tengo, pues es Israel, la nación de milagros y de realidades. Entonces hablaré del Estado judío, el único Estado judío que tenemos y democrático, combatiendo pues, muchas de las falacias que solemos escuchar de Estado criminal, Estado apartheid, etcétera. Luego me centraré un poco en la relación entre nuestros gobiernos, entre el gobierno español y el gobierno de Israel. Y por último acabaré mencionando el tema político muy brevemente de cuál es la situación actual en Israel y cuál es el futuro que se presenta en el paradigma político israelí con lo complejo que está todo ahora y todo en la mesa, básicamente. Así que sin más demora, pues voy a empezar con el primer tema, que es un Estado judío y democrático. A mí lo que no me deja de sorprender es día a día, año a año, el crecimiento exponencial del Estado de Israel. Un Estado que tiene tan solo 73 años de existencia como tal
la población cuando se funda en 1948, que no era ni de 1 millón de habitantes, escasamente llegaba a los 800.000 habitantes, que es nada, si lo pensamos realmente. Y en tan solo 10 años, en 1958, ya había alcanzado los 2 millones. Y se espera que en los próximos 3 o 5 años lleguemos ya a los 10 millones de habitantes, que la verdad no está nada mal para no tener ni un centenario ni 100 años de historia. Y dicho eso, pues el otro día escuché, justo con el Yom HaShoah, una frase que me gustó mucho, que decía, no existe Israel porque hubo la Shoah porque no existía el Estado de Israel. Me parece una frase muy certera. Creo que hemos oído todos aquí, los presentes, más de una vez que ¿cómo se funda Israel? Israel se funda en gran parte porque el mundo siente un poco de pena por lo que ha sucedido con el Holocausto y tal, y por eso se funda Israel. Yo personalmente este argumento lo he escuchado muchísimas veces por parte de muchísimos grupos y me parece que está totalmente alejado de la realidad. Yo creo que es todo lo contrario, justo porque no existía ese Estado de Israel, en gran parte el proceso de intentar aniquilarnos de la faz de la tierra sucedió a mayor velocidad. Pero bueno, dicho lo cual, somos casi 4.000 años de existencia, tantos milagros a lo largo de la historia, con todas las persecuciones que ha habido, y yo creo que eso empieza nada más fundarse el Estado de Israel con la Guerra de Independencia del 48, que es el primer tema que me gustaría tocar, porque a las un poco más de 24 horas de haber declarado la independencia David Ben Gurión en Tel Aviv, ya tiene la primera gran guerra, que solventa Israel milagrosamente ganando, y luego consecuentemente con la Guerra del 67, en la que más de 12 países y organizaciones se juntan y no solo Israel sobrevive, sino que consigue ganar y expandir el territorio y hasta llegar a Sinaí, al Sinaí nada más y nada menos, y arrebatarse de las manos a un enemigo en aquel momento que era Egipto. Entonces, claro, es importante recalcar que todas las guerras que ha habido, las tres principales, que para mí son las del 48, la del 67 y la del 73 con la Yom Kippur, seguido de las intifadas, todas han siempre empezado por el mismo bando. No ha habido ni una sola guerra que la haya comenzado Israel. Nunca. Entonces, cuando a nosotros nos suelen decir que Israel pues es un estado aparte, es un estado criminal, todas las condenas que ha habido por el Consejo de Derechos Humanos de Israel, que no hay país al que hayan condenado más que Israel. O sea, del año 2016 al año 2021, el Consejo de Derechos Humanos ha condenado a Israel más de 90 veces, que se dice pronto. Y luego, un dato interesante para aquellos que no sepan, estados autoritarios y dictatoriales como Pakistán, como Irán, Venezuela, Corea del Norte, etcétera, ¿la gente se puede hacer una idea de cuántas veces han condenado a esos estados? No llega ni a 5. Si los conjuntamos a todos juntos, llegamos a 3 o 4 veces que los hayan llegado a condenar. Lo cual creo que refleja bastante el estado actual de lo que es, desgraciadamente, en muchos aspectos, las Naciones Unidas. Saliendo un poco de las Naciones Unidas, tampoco me quiero meter a hacer una crítica férrea, la partición de la ONU, nada más empezar en el 48, que bien sabemos. Hay un Estado judío que acepta los términos, hay un Estado palestino que lo niega, y con Jerusalén siendo un corpus santum, nuestra capital indivisible a la que volvíamos después de tanto tiempo, después de tantos años de Shana Ben Jerusalén, volvíamos por fin. Nosotros aceptamos todas las condiciones ecuánimemente, mientras que hay una parte que no lo acepte, que a día de hoy, por mucho que haya habido avances en los acuerdos de paz, siguen muy reticentes con la idea de Jerusalén Este, etcétera. Y eso refleja pues cómo es un conflicto que creo que, sin entrar mucho en el tema, no hay una gran solución, por así decirlo. Me quiero centrar mucho en el carácter democrático del joven Estado judío. Para mí es alucinante cómo en tan poco tiempo es un oasis de democracia plena y el pluralismo político que hay en una zona, en el polvorín de Oriente Medio, como yo suelo decir, en la que, exceptuando un poco el Líbano, un poco, por la representación confesional que hay de cristiana y árabe y musulmana de los chiitas y los sunitas, pero también con muchas deficiencias que están quedando claras ahora, como no se puede formar gobierno en el Líbano desde hace más de un año, Israel es la única democracia plena, 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 absoluta, en el que hasta un partido como RAM, el recién partido RAM y la lista árabe, defienden los intereses del 20% de la minoría árabe israelí. Creo que esa es la clara prueba de cómo la representación política existe en Israel, en la Knesset. Una Knesset que mucha gente suele decir, ¿cómo puede ser que un país que, al fin y al cabo, aunque sea pequeño, casi 10 millones de habitantes, solo tenga 120 escaños y no tenga Senado? Y un dato curioso, para que no lo quieran saber, que no lo sepan, que me gustaría decir, es que está inspirado en la Knesset
Hagedolá, en la gran asamblea de la época del Segundo Templo, que estaba compuesto en aquel momento por 120 sabios, profetas y escribas, que creo que es un dato curioso de por qué son 120 justamente y por qué no hay Senado y por qué sigue muy fiel a la tradición en ese sentido. Para mí un tema a recalcar es el papel de la mujer. El papel de la mujer es esencial en la vida judía, como todos bien sabemos, sentándonos desde la noche de Shabbat con Eshat Ha'il hasta en la vida política. Golda Meir se convirtió en la tercera presidenta, en la tercera mujer en ser presidenta en la historia, que se dice pronto, antes de 1970-1968. La actual presidenta del Bet Mishpat Halion, del Tribunal Supremo, Eshet Hayut, también es una mujer. Y podemos seguir con muchísimos ejemplos que reflejan cómo la mujer cumple una función clave en todos los aspectos de la vida israelí, lo cual creo que desde grandes empresas hasta el mismo Tzabá, o sea, creo que es un fenómeno pues, a recalcar en comparación con los vecinos que hay en Oriente Medio, en el que la mujer a día de hoy se la sigue viendo desgraciadamente como un objeto. Hasta hace muy poco en Arabia Saudí no se podía conducir, la mujer no podía conducir libremente. En Qatar, si una mujer quiere reservar una habitación de hotel, no lo puede hacer sin el permiso de su marido, y en algunos países directamente no puede salir sin el marido. Y creo que por mucho que esté viendo avances lentos en el mundo árabe, aún queda mucho por hacer. Y eso refleja cómo la única democracia plena, absoluta en Oriente Medio, está totalmente avanzado en ese sentido. Y eso es algo que creo que todos los presentes tendríamos que celebrar. La independencia misma del Poder Judicial, que creo que es algo sagrado, que todos tenemos. En España mismo tenemos un Estado de Derecho imperante, que luego tocaré muy brevemente el tema de la lucha de ACOM y de nuestro compañero de Macho Benalal contra el movimiento BDS, de la independencia, el papel tan importante que ha jugado el Poder Judicial. Y hubo un claro caso, yo cuando estuve estudiando hasta hace poco, en mi primer año en Israel, antes de irme a Edimburgo, hubo un caso que me sorprendió mucho y es cuando realmente me di cuenta de que sí que existía esa igualdad real, no en papel, sino en acciones. Y fue un caso que se llamaba el caso Kadán hace 20 años, en el cual el Supremo decidió que un matrimonio árabe-israelí podía vivir en un asentamiento, como, bueno, cada uno es libre de opinar sobre los asentamientos, construido por la Jewish Agency. Ese fue el claro ejemplo de cómo los ciudadanos árabes israelíes gozaban de absoluta igualdad de derechos, igual que un judío israelí. El ejemplo mismo de Netanyahu. Netanyahu ahora mismo está sentado en el banquillo de acusados, sin entrar en cuestión de lo que cada uno de nosotros podamos pensar sobre Bibi. La figura de Bibi divide mucho la sociedad israelí y creo que a muchísimas personas alrededor del mundo, y yo no hace falta que entremos en detalles, pero el hecho de que ya esté sentado en el banquillo de acusados, en función de lo que acabe pasando, porque va a ser un proceso arduo y muy largo, porque esto llevará mínimo 2 años el juicio, el hecho de que ya esté sentado como primer ministro refleja que hay un Estado de Derecho imperante que funciona. La clara prueba, de Ehud Olmert, el ex primer ministro, fue condenado y estuvo sirviendo en la cárcel casi 2 años. Esa es la clara prueba de, sin entrar ya en debate moral, en lo que cada uno puede pensar, de que hay un Estado de Derecho firme y sólido que funciona en Israel. Y la libertad de culto religioso, por último, para acabar esta sección, que creo que es la clara prueba de cómo hace 2 días, con el comienzo del Ramadán, pese a que el templo lo controle Jordania, Israel es el que tiene que garantizar que esa gente pueda entrar libremente. ¿Y qué ha pasado? Han entrado más de 70.000 personas en estos últimos 2 días. No ha pasado absolutamente nada. No ha habido ningún incidente serio. Porque Jerusalén es una ciudad, pese a que políticamente es la capital indisoluble del Estado de Israel, es una ciudad donde las 3 grandes religiones conviven en paz. Me gustaría ver cómo sería al revés si estuviese en manos de la autoridad palestina o de Hamas o de la yihad islámica. Dudo mucho que fuese lo mismo, sinceramente. Y creo que eso es algo pues maravilloso. Saliendo ya del primer bloque, me gustaría entrar en la relación entre España e Israel. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, es curioso, España fue de los países que tardó más en establecer relaciones diplomáticas con Israel. Hasta el año 1980, nos tenemos que remontar al 1986 con la presidencia de Felipe González. No había relaciones diplomáticas como tal con Israel. Hay que entender, evidentemente, los antecedentes que había en la época, en una dictadura, como que todo el mundo bien sabe, de Franco, con la conspiración, la famosa conspiración judeo-masónica, comunista, Entonces, claro, pues era muy difícil que en aquel momento hubiese algún tipo de acercamiento y de relación, como es normal. Luego yo creo que hay algunos datos que
hay que analizar de por qué se llega a ese punto de las relaciones en el 86. Yo creo que el primero es el éxodo masivo de la comunidad judía marroquí en el 55 y con la derivante crisis del canal de Suez. Ahí creo que tiene mucho que ver de cómo luego el presidente Isaac Ben-Zvi vota a favor de la admisión de España en las Naciones Unidas, en la ONU. Y ahí es donde ya se empieza a acercar el primer... Porque claro, el presidente de Israel, el primer ministro israelí, ve cómo España acepta ya en el final de la dictadura franquista un éxodo importante de judíos, de sefardíes, mizrahim, del norte de África. Y eso lo ven con simpatías. A partir de ahí llega ya el momento en el 86 en el que por fin llegan las relaciones diplomáticas que tanto estamos ansiando. También España, todos bien sabemos que somos un país que tenemos una gran relación con el mundo árabe. Basta ver la monarquía, como siempre ha tenido una gran relación, especialmente con Arabia Saudí, y nuestra proximidad, nuestros lazos culturales con el mundo islámico. Yo creo que eso también tiene mucho que ver en la reticencia y sobre todo los acuerdos comerciales derivados de ello, que España siempre se ha beneficiado muchísimo, de cómo los gobiernos españoles, aparte del franquismo, esos primeros 11 años, estaba muy reticente a la idea de llegar a acuerdos con el Estado judío. Y luego, claro, no sé si algunos sabrán el famoso atentado que hubo en el descanso de Madrid en 1985, que Felipe González ya instó su preocupación ante esa posible ola de ataques terroristas por acercarse al Estado judío y llevó a lo que llevó. Y cuando se formalizan esas relaciones en la propia Beirut, que es la capital del Líbano, uno de los países más, en teoría, abiertos de Oriente Medio, 3 funcionarios españoles son secuestrados y Kuwait e Irán comunican al gobierno la marcha de sus cónsules, lo cual indica que ya no fue fácil desde el principio esa relación. Luego ya vamos directamente a las conferencias de paz de Madrid, que creo que en ese sentido España puede estar en bastantes sentidos orgullosa porque deriva luego los famosos acuerdos de Oslo del 93 y Madrid es la gran ciudad de referente donde el gobierno sirio y el gobierno israelí aceptan sentarse a la mesa y derivado de lo que iba a suceder luego. Ya volviendo a los tiempos más actuales, creo que todos sabemos que la relación entre España e Israel es fría. A mi forma de ver, creo que es bastante fría. Ojalá no fuese así, pero creo que lo es. Basta ver cómo en estos últimos años las relaciones pues, han sido casi inexistentes desde la guerra de Gaza y la resolución 23334 de la ONU, en la cual España condenaba los asentamientos judíos y el apoyo de España a que Palestina se incorporase a la mesa de la ONU como un Estado observador no miembro, lo cual no generó ningún tipo de simpatías por el Estado judío. La ministra Laya estuvo ahora por primera vez en Israel en su primer viaje oficial en 6 años. Desde 2015 no había habido ningún tipo de viaje por ambas partes, exceptuando la visita del presidente Rivlin cuando viene en 2017 a España, que hubo una concordia absoluta entre Su Majestad el Rey de España y Rivlin, que eso fue magnífico. Pero fuera de eso, entre gobiernos en sí, la relación hasta hace muy poquito con este viaje de la ministra La Llavera a Gabriel Ashkenazi, prácticamente inexistente. Y de ahí me gustaría pues mencionar, y tenemos hoy a Macho justamente aquí, que es un buen amigo, agradecerle a él y a Com toda la lucha que están haciendo con el tema del BDS, que se han aprobado más, que parece que no, se han aprobado ya más de 100 declaraciones municipales y regionales apoyadas por Unidas Podemos y el independentismo, pero principalmente por Unidas Podemos, y la labor pues, ha sido impecable. De momento ya van, nos lo decían justo el otro día Ángel Mas, me lo comentaba, más de 70 sentencias judiciales que han declarado que esas declaraciones eran inconstitucionales y discriminatorias, lo cual demuestra que hay un Estado de Derecho también en España imperante y que funciona, porque de momento todos los casos nos están dando la razón, como es normal y como era de esperar. Y la gran labor desde aquí un segundo a Macho, porque lo que ha hecho, yo que soy mallorquín, la gran labor que ha hecho en Baleares como diputado de Ciudadanos, que fue el motor él de la primera resolución en un parlamento autonómico contra el BDS y en honor al aporte de los judíos histórico que se había hecho en España. Y yo, ya lo sabe bien, Macho, pero ojalá que lo que él ha hecho se pudiese trasladar al panorama nacional. Creo que ya es hora de que más parlamentos autonómicos y a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, podamos llegar a un entendimiento sin que haya derechas, sin que haya izquierdas. Si es que esto no va de derechas o izquierdas, esto va de luchar y combatir el antisemitismo, que es lo que al fin y al cabo el BDS es, disfrazado de lo que ellos quieran. Y bueno, esa es mi esperanza, que ojalá que podamos llegar a ese punto. Así que
siguiendo esa grande labor de Macho y Dacón, pues a ver si llegamos. Y ya por último, pues tocaré el tema de cómo está Israel a día de hoy, que queremos hablar un poquito del presente. En este último año han pasado cosas, bastantes cosas en Israel. Eh, Israel a día de hoy no tiene gobierno, bueno, está un gobierno en funciones, pero no hay un gobierno estable. Lleva ya 2 años en una situación que está anclada, en la que parece que es un círculo vicioso del que no se va a salir y del cual no hay manera, porque está totalmente fragmentada la sociedad. Y, y bueno, yo espero y confío que sea Netanyahu quien sea, que se llegue a un entendimiento, más que nada por el bien de la ciudadanía, porque al final los políticos tienen que estar ahí para atender a las primeras necesidades del ciudadano, no para anteponer sus intereses personales. Entonces, yo espero y confío que no tenga que haber unas quintas elecciones a finales de año. Creo que sería perjudicial y muy en detrimento, y la imagen que se daría al mundo de Israel sería un poco seria. Entonces, esperemos que se pueda formar gobierno, sea del bando que sea, pero un gobierno nacional, de una coalición estable. Y bueno, pero salvando el tema nacional de lo complejo que está en Israel, creo que el año pasado todos vimos un hecho histórico en el mundo árabe, que fueron los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, en el cual vimos cómo Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y los más recientes, Marruecos y Sudán, se unían a reconocer la existencia de Israel y a establecer relaciones diplomáticas y comerciales, lo cual es un hecho histórico, porque llevábamos más de 30 años sin ver como ningún país en el mundo árabe, exceptuando Egipto y Jordania, que fueron los únicos que establecieron esas relaciones diplomáticas, no había habido ningún país en el mundo árabe que se refiriese a Israel como un Estado propio y que lo reconociese. Ninguno a día de hoy. Entonces creo que cuatro en nada, de agosto a septiembre, en el lazo de 2 meses, hiciesen eso fue histórico. Creo que sobre todo la relación con Emiratos Árabes es la que estamos viendo, sobre todo en redes sociales, más favorable, lo cual es estupendo y maravilloso. Creo que tarde o temprano Arabia Saudí va a acabar aceptando y entrando. Están pendientes de que muera el monarca, el jefe principal, porque Bin Salman ya tiene reuniones behind the scenes, como decimos, con Netanyahu desde hace tiempo. Los vuelos que tienen que ir desde Tel Aviv a Emiratos tienen que pasar sí o sí por el espacio aéreo de Arabia Saudí, y se lo están garantizando desde el primer día. Entonces yo creo que Arabia Saudí y muchos más países suníes se están acercando a Israel, lo cual pues pone un debate en la mesa que va a ser qué va a pasar con la cuestión, sin entrar ya mucho en geopolítica, que esa es el área de Gabriel, de Irán. Entonces, nada, va a ser curioso. Yo creo que es maravilloso que tantas naciones árabes se estén acercando a Israel. Ojalá de los 22 países árabes que haya se puedan acercar un día a la mesa todos y reconocer ya de una vez por todas al único Estado judío y democrático de la zona. Y bueno, y finalmente decir que Israel es la luz entre las naciones. Cuando nos dicen, para mí el antisionismo, mucha gente que dice que no es antisemita, que es antisionista, para mí es una forma clara de antisemitismo pura y dura, porque es ir en contra del único Estado judío que hay en el mundo. Solo hay uno, cristianos y musulmanes, que es maravilloso. Hay muchos en el mundo, pero judíos solo hay uno. Entonces, creo que es maravilloso que Israel exista, creo que es nuestra luz, como he dicho, entre las naciones, y es el hogar, es nuestro hogar que siempre va a estar ahí, pase lo que pase, y ojalá que no haya algo similar a la Shoah nunca en la historia, pero si hubiese algún tipo de persecución, los judíos saben dónde pueden acabar yendo, saben que Jerusalén siempre va a estar esperándola. Así que nada, les agradezco a todos la oportunidad de haberme escuchado. Espero que no haya sido muy aburrido, y ya se lo dejo todo en manos al experto, a Gabriel. Una pequeña cosa, perdón, Gabriel, antes que darte la palabra, que quería agradecerte, Juan, me ha sorprendido gratamente, tu exposición ha sido brillante y te felicito de verdad, muy bien, me ha gustado muchísimo, más de lo que pensaba, o sea, te lo agradezco. Solo un pequeño matiz que Maxo me da toda la razón, o sea, además de Maxo y de ACOM, que han hecho un trabajo excelente, han habido otras personas, otras organizaciones
que también hemos colaborado mucho para luchar contra el BDS. Y bueno, o sea, decir que todo suma y también quería destacar que además de las iniciativas que ha hecho Maxo en el Parlamento Balear, también quisiera destacar lo que ha hecho Blanca Navarro, que está aquí con nosotros, en el Parlamento catalán. Y bueno, decir en fin, que lo que queremos todos es que se amplíe al Congreso de los Diputados todas las iniciativas que vayan en contra de la lacra del antisemitismo. Nada, solamente deciros esto y un pequeño anuncio, una exclusiva, que vamos a tener el gran honor en breve de tener una edición exclusivamente española del libro de Gabriel Ventasgal que tanto éxito está teniendo, de las 300 preguntas en 300 palabras. Estamos preparando una edición exclusivamente española y en breve, no sé cuándo exactamente, en breve la tendremos para que vosotros todos la podéis disponer. ¿De acuerdo? Pues nada, solo estas dos cositas y ahora, sin más doy la palabra a Gabriel. Adelante, Gabriel. Muy bien, sería bueno que si pueden silenciarla María Inés, que tiene el micrófono abierto. Muy bien, vale, bárbaro. Muy bien, muchas gracias Juan y gracias Isaac. Gabriel, no se te escucha, no se te escucha, te has puesto el mute. Muchas gracias Juan y Isaac por la recepción y a todos los que ya nos vimos en otras oportunidades, un gusto volver a encontrarnos con ustedes, ¿ok? Lo siguiente, a veces los judíos o amigos de Israel, creo que perdemos la noción de qué cosas están ocurriendo que son importantes, o bien cuál es nuestra situación actual en relación a otros periodos históricos. Si ustedes hablan con un israelí, o incluso si ustedes leen, por ejemplo, un diario de Israel en inglés como Haaretz, si ustedes leen el diario Haaretz, ustedes van a pensar que Israel es una jungla y que vivimos en un derrotero constante de malas noticias. En parte porque el judío es muy crítico por naturaleza. Una de las grandes virtudes del pueblo judío es nuestra incapacidad para ser simplemente críticos y también para ser inconformistas. Eso nos ha llevado a grandes avances tecnológicos y económicos y en todo sentido, y también nos lleva a una situación donde es muy difícil ver cuán mal estamos o cuán bien estamos. Yo voy a empezar diciendo que no creo que haya un periodo histórico en la historia del pueblo judío en Israel que estemos mejor que ahora. Nunca hemos estado mejor. Hay algunas personas religiosas que me dicen que durante los días del rey Salomón quizás la situación del pueblo judío era mejor. Yo lo dudo muchísimo. Económicamente no estábamos mejor, no éramos una potencia económica en aquellos días, no éramos una potencia militar como lo somos ahora, no estábamos mejor. Y los enemigos que tenemos ahora van cambiando. Entonces, voy a explicar lo siguiente. Yo creo que nuestra posición ha sido mejor ahora justamente por las mismas razones que nos pueden llevar a nuestro fracaso. Y las cuestiones que nos llevaron al éxito o al fracaso son esencialmente internas. Cuando hablamos del éxito, considero que el pueblo judío ha logrado 4 pilares de fortaleza que han hecho que se observe al Estado de Israel como algo exitoso. Y durante la última pandemia, la gente empezó a entenderlo. O sea, yo creo que para la Hasbara israelí, o sea, para la defensa de la postura de Israel y del pueblo judío, existieron 2 hechos que jugaron a favor del Estado de Israel. El primer hecho fueron los atentados de las Torres Gemelas, donde parte de la humanidad entendió simplemente con quién tenemos negocios. Antes de los atentados, me tocó entrevistar para Antena 3 varias veces a Javier Solanas, el enviado de la Unión Europea para el Medio Oriente. Y cuando yo le preguntaba qué opinaba sobre el terrorismo palestino, que era cotidiano durante los días de la Intifada, su comentario era clásico de los españoles, tanto él como Moratinos más o menos respondía lo siguiente. Es criticable el terrorismo de los palestinos, pero hay que analizar cómo llegaron a eso.
O sea, ¿por qué llegaron a algo así? Y lo mismo les iba a decir un José Saramago. O sea, el terrorismo palestino, explicaban, es producto de la ocupación, de la presión israelí, y eso es el resultado del terrorismo palestino. Ahora bien, cuando vuelan las Torres Gemelas y cuando se producen atentados en buena parte de Europa, ¿dónde están los judíos y la ocupación para justificar el terrorismo? Ahí parte de la humanidad tiene que entender que el conflicto viene de otro lado. Y muchas personas empiezan a entender que hay un problema con la versión radical del Islam. Otros te dirán, quizás más puritanos desde el punto de vista intelectual, te dirán que el Islam en sí, teológicamente, está sustentado en premisas que podemos analizarlas como problemáticas. Yo, según las noticias del día, deambulo entre una visión o la otra. Tenemos grandes especialistas en temas del Medio Oriente y de Islam, como Bernard Lewis, o como Daniel Pipes, que hablan de que el Islam se ha radicalizado, pero esencialmente no tiene por qué ser radical, y otros que dicen que la naturaleza teológica del Islam es de por sí radical. Entonces, esa fue la primera acción. La segunda acción fue la pandemia. Yo creo que cuando en buena parte de los países del mundo, incluso en países occidentales, el Estado no funciona, el Estado no protege a su ciudadano, el Estado no consigue las vacunas para poder vacunar a su gente, y el Estado permite que personas mayores se mueran por falta de vacunación o por falta de sistema médico, entonces el Estado es visto como fracasado o débil. Y mientras que eso ocurre, el Estado de Israel actual tiene casi el 60 y tanto % de población ya vacunada, 1 millón de personas que ya han sufrido la enfermedad y 1,5 millones de niños menores de 16 años que no pueden vacunarse aún. O sea, el debate ahora en Israel es si ya hemos conseguido la inmunidad de rebaño o no. Y hoy nos han sacado las máscaras para lugares públicos. Y hoy todos los colegios en Israel funcionan perfectamente. Y hoy el gobierno de Israel anuncia que está cerrando un nuevo contrato con Pfizer por 18 millones de vacunas más. Somos 9 millones de personas. Cuando en el mundo ven lo que hace Israel por sus ciudadanos, provoca, en muchos casos, y en los medios de comunicación lo vemos, admiración. Esas dos acciones han sido grandes hechos de Asbará pro-israelí, mucho más de lo que podamos hacer nosotros juntos. Es verdad que muchos medios de comunicación nunca van a notar algo así, o siempre están acostumbrados a demonizar a Israel. Y voy en España desde el Público hasta ahora, en la actualidad, La Vanguardia, y ni hablar del diario El País. Pero es un problema que tiene en España que está relacionado con otros factores propios de España, que no voy a entrar en esto ahora. ¿Por qué Israel ha tenido éxito en el tema de la pandemia? Por una sucesión de variables, lo explicaré relativamente rápido. Primero, poder político para poder conseguir las vacunas. No es lo mismo que llame el primer ministro Netanyahu, que llame a Alberto Fernández y que Pfizer le diga que tiene que dar de garantía los edificios de todas las embajadas argentinas en el mundo para poder recibir vacunas. Netanyahu llama al CEO de Pfizer y el CEO de Pfizer dice: Netanyahu me llamaba 30 veces por día y 30 veces por día lo atendía. Primera razón, fuerza política para que te escuchen. Y también está relacionado también con que es más fácil para un país solo comprar las vacunas como Israel que cuando la Unión Europea tiene que mediar para comprar en masa para todos los miembros de la Unión Europea. Yo creo que hoy en Inglaterra los que impulsaron el Brexit deben estar abrazándose por el hecho que pudieron administrar la pandemia aislados de todos. Primera razón, política. Segunda razón, dinero. El israelí promedio actualmente está recibiendo de sueldo promedio $46.000 al año, igual que Alemania casi o que Francia. Y el Estado de Israel poseía reservas en efectivo de 160.000 millones de dólares. Actualmente 180.000 tiene. ¿Por qué es que tenemos tantas reservas de dinero? Porque el gobierno israelí compra dólares para mantenerlo alto. Como Israel es un país exportador, es mejor tener el dólar alto que bajo.
Los sueldos en Israel lo pagamos en shekel. En un dólar bajo, nuestra economía no va bien. Y el turismo es menos apetecible si el shekel vale tanto. Israel tenía el dinero para poder comprarlo. Y de hecho lo compró de inmediato. Y no solamente compró Pfizer, compró también Moderna. No firmó contrato con AstraZeneca, pero no era relevante para nosotros. Y también simbólicamente se compró la vacuna rusa, unas cantidades, porque estaba metida también la Universidad del Hospital Hadassah en ese proyecto. Tercera razón importante. Hay que convencer a la población que la vacunación es buena. Y a diferencia de Europa, en Israel no hay ese anti a la vacunación. En Europa es un fenómeno más conocido de personas que están en contra de todo tipo de vacunación, no de una específica. En Israel no hay esa cultura y además hay una percepción más positiva hacia lo nuevo y hacia la medicina o tecnología. Lo nuevo es bien captado. ¿Ustedes quieren vender un teléfono nuevo, moderno? Véndanlo en Israel, que en Israel lo van a probar. Hay una actitud positiva hacia lo nuevo. Y en el caso de la vacuna, el primer ministro se vacunó primero, dio el ejemplo, y las eminencias médicas decían, la tecnología no es nueva, es una tecnología ya conocida, no te cambia el ADN, vamos a vacunarnos. Y se convenció a la población, empezamos teniendo un más o menos 60% de personas que no querían vacunarse, y hoy todavía restan casi 1 millón de personas que por alguna razón no se han vacunado. Quizás ahora que se han descubierto 8 casos de mutación india, y todos los que se enfermaron, todos vinieron de afuera y todos no estaban vacunados, quizás ahora el resto se vacuna. La cuarta razón importante. Un excelente sistema de distribución de vacunas. Todos los israelíes están asegurados por un seguro médico que conoce tu historia médica perfecto y por lo tanto es fácil dar prioridades y vacunar en un país tan pequeño que tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Digamos que con esto nos quedamos con las 4 razones fundamentales por qué tuvo éxito. Ahora vayamos hacia afuera. Hacia afuera hay 4 razones, creo yo, también, que han provocado que la posición de Israel en el Medio Oriente sea mejor, haya mejorado. En el Medio Oriente, que es una jungla en donde solamente sobreviven los fuertes, y perdón que sea tan cruel, pero no es que nuestros vecinos son Francia, India y Suiza. Perdón, Francia, Italia y Suecia, o Suiza. Medio Oriente, sobrevive el fuerte. ¿Cómo lo sé? Pregúntale a los kurdos. Su debilidad ha provocado que no se reconozca un estado donde evidentemente existe un pueblo en la zona del Kurdistán o aledaños. Pregúntele también a los hasidíes, a un pueblo que es considerado pagano en Irak o en Siria, como fue acribillado, sin que nadie lo salga a defender. La primera fortaleza de un Estado en el Medio Oriente es que tiene que tener la capacidad para poder defenderse. Y en el pasado, Israel tenía la capacidad para poder comprar material bélico, especialmente de Estados Unidos. Primero Francia fue nuestro gran aliado, después Estados Unidos. En la actualidad, Israel tiene la capacidad para fabricar sus propias armas. Algunos piensan, como yo, que ha sido un gran error no desarrollar en donde quizás somos más fuertes que en ningún otro terreno, y es la aviación. En los años 80, Israel se propuso desarrollar un avión propio llamado Laví, que era muy bueno y muy caro, y Estados Unidos nos convenció, a cambio de recibir los aviones F-16, dejar de lado los Laví porque tenían miedo que compitiésemos con ellos. De todas formas, Israel es una potencia en fabricación de tanques. Ahora lo vimos hace muy poco, lamentablemente, en la guerra en Nagorno-Karabaj, cuando Israel le vende armas a Azerbaiyán. ¿Por qué le vendemos armas a Azerbaiyán? Porque Azerbaiyán es nuestro aliado y además es una base por la cual Israel entra a Irán habitualmente, y en el futuro probablemente ataquemos, si es que Israel ataca, desde Azerbaiyán. Israel le vende material bélico a Azerbaiyán, que en la guerra actual con Armenia vimos, por ejemplo, misiles o drones que terminaban explotando donde ellos querían.
O sea, el dron tiene la capacidad para poder autodirigirse y explotar donde él quiere como si fuese un dron kamikaze. En Azerbaiyán levantaban banderas de Israel agradeciendo. O sea, tenemos que tener ante todo la capacidad militar para poder sobrevivir. Lo segundo, tú no puedes tener capacidad militar si no tienes dinero para poder pagarla. Israel tuvo que, por fuerza, transformarse en una potencia económica. Y yo le dije los resultados económicos, pero la verdad es que Israel hoy en día fabrica alta tecnología y nuestra economía durante la pandemia se redujo en un 2.9% nada más. Porque buena parte de las empresas israelíes mutaron y trabajaron desde su casa o mutaron para vender productos adaptados al corona. Israel es una potencia en ciertos campos que son muy claros. Primero, una potencia mundial en desalinización de agua. Necesitamos para poder tomar y lavar los platos, 800 millones de litros cúbicos de agua al año. Israel hoy desaliniza 700 millones de litros cúbicos. Es una barbaridad. El 80% del agua que tiramos del inodoro se recicla para riego. Segundo lugar, Singapur y España, el 30%. Israel es potencia en corte de diamantes. No hay diamantes en Israel, se cortan diamantes acá. ¿Por qué? Es una historia relacionada con los judíos. Los judíos siempre cortaban diamantes de la Edad Media. Cortabas un diamante, lo dejabas en tu casa, lo cubrías con pan durante 3 días, que el pan se secase, te lo comes y te vas a otro país cuando el antisemita de turno se le ocurre perseguirte y empiezas un negocio nuevo con un diamante en el estómago. Israel es potencia en temas agrícolas, en elementos de agricultura y en riego. Por lo tanto, la potencia económica de Israel es real y está basada simplemente en sus ciudadanos y en la formación de sus ciudadanos. Tercera razón, tú tienes que tener fuerza militar, tienes que tener fuerza económica y tienes que tener fuerza política. Poder trasladar esa fuerza que tienes en influencia en varios países, y esa influencia ha aumentado en los últimos años. Netanyahu, como primer ministro de Israel, es visto en muchos países como un estadista a tener en cuenta. Estén ustedes de acuerdo o no, esa es la imagen que hay del mundo, en el mundo de él y del primer ministro de Israel, pero especialmente de él, que tiene muchos años encima ya como gobernante. El cuarto pilar de la fuerza de Israel es su pilar, su fortaleza moral. Y durante la pandemia hemos visto que la protección a los ancianos y a sus ciudadanos es algo a tener en cuenta. O sea que hemos visto 4 pilares de Israel. Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias alrededor de esta fuerza que tiene Israel ahora? Hay 2 circunstancias a tener en cuenta. La primera, estamos viviendo una época postpetrolera, que todavía no la sentimos, pero vamos directo hacia ella, en donde el mundo deja de consumir petróleo masivamente y si buscan, por un lado, energías alternativas y por otro lado, fracking para no depender del petróleo de los países árabes, como por ejemplo Estados Unidos, que ha logrado su independencia. Los países árabes entienden perfectamente que estamos en esa época y es una de las razones por las cuales Emiratos Árabes, que tiene mucho dinero y poca capacidad para poder invertirlo de manera correcta, se acerca a Israel. Y lo mismo podemos decir de Arabia Saudita. Una cosa es tener mucha cantidad de dinero, otra cosa es asegurarle el futuro a tu propia población. Fue una de las razones por la cual Arabia Saudita permitió que las mujeres conduzcan sus autos. No es tanto por una cuestión teológica islámica, es porque la mitad de la población no puede ir a trabajar si no conduce. Y tú no puedes contratar como hasta ahora 1 millón de trabajadores extranjeros para que sean los choferes de las mujeres en Arabia Saudita. Eso fue lo primero. La primero es la época postpetrolera. Y lo segundo, el aumento del poder de Irán que amenaza a los países sunitas. En medio minuto, el Medio Oriente se divide en 4 tipos de sectas religiosas o corrientes dentro del Islam: sunitas, chiitas, jarijistas y sufistas. Los sunitas son la mayoría del Islam, con el 85% del Islam.
Si toman un examen, pongan sunita porque la posibilidad de pegarle es mayor. 85% son sunitas, pero hay muchos países que es una mezcla de sunitas y chiitas. Los sunitas consideran que quien debe gobernar el Islam es la familia de Mahoma, la tribu de Quraysh. Y creen en Mahoma y los 4 califas Rashidun, los califas bien encaminados que siguieron a Mahoma. Son el 85% del Islam y ellos son los que esencialmente están en España. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque la gran mayoría de ciudadanos musulmanes españoles vienen de Marruecos. Y en Marruecos el sunismo es la religión dominante. Muy bien. ¿Qué dicen los chiitas? 15% del Islam. Ellos dicen que el gobierno tiene que estar en manos de la sangre y la familia directa de Mahoma, o sea, el primo y yerno de Mahoma, Ali ben Abu Taleb. Él es el líder del Islam y todos los seguidores de él, y tienen diferencias teológicas dentro del Islam, no creen en los 4 Rashidun, sino solamente en Ali, y están en Irán, en el sur de Irak, en Siria gobiernan actualmente, porque una religión llamada el alawismo se convirtió al chiismo, y fue reconocida como parte del chiismo hace un siglo, y Assad es alawita, y también están en el sur del Líbano, y tienen un ejército propio que domina el país llamado Partido de Dios o Hezbollah. El Islam de Cisjordania, que pregunta Daniel, es Islam sunita. Los palestinos, todos ellos son sunitas. Ahora bien, el Islam chiita se ha expandido, me quedan 2, los jarillistas creen que el líder del Islam tiene que ser el más inteligente. Está solamente en Omán, son aliados nuestros, todavía no firmamos la paz, vamos a firmarla dentro de poco porque ellos dependen de nuestra capacidad para poder desalinizar agua, no tienen agua. Son amigos de Israel, por ahora es una relación de un acuerdo de paz formal. Muy bien. Pregunta Dafne si pueden verlo después, está grabado, así que después Isaac lo va a mandar. Muy bien. ¿Qué más? Los sufistas. Los sufistas son como los místicos. ¿Está bien? Los que creen en todo tipo de misticidad. Entre nosotros, probablemente Erdogan pertenezca a una secta sufita secreta. ¿Está? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Que durante los últimos años el chiismo se ha expandido muchísimo por el Medio Oriente, llegando a dominar hoy lo que se llama la primavera, la media luna chiita, y es que Irán domina Irán, Irán domina Irak, Irán domina Siria, Irán domina el Líbano. Y en el camino desarrollan armas, incluso no convencionales, que no solamente amenazan a Israel, amenazan esencialmente a los países sunitas. Y eso lo que ha hecho es acercar a los sunitas al ejército más poderoso de la región, que es Israel. En este momento Israel defiende de forma clara ciertos reyes sunitas que queremos que estén ahí. 2 esencialmente. Un rey que se llama presidente, que se llama Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto. Israel lo ayuda de forma sustancial para luchar contra Ansar Beit al-Maqdes, la sucursal de ISIS en el Sinai. Y otro rey que vive gracias a Israel es el rey de Jordania. El rey de Jordania vive en un país agrícola sin petróleo donde Israel le regala agua y protege su seguridad de forma clarísima. Hace poco hubo una especie de intento de golpe de Estado. Israel no hubiese permitido que el rey de Jordania sea derrocado. Por otro lado, el rey de Jordania hace unos días prohibió el paso del avión de Israel sobre suelo jordano cuando iba a Emiratos Árabes. ¿Por qué? Se enojaron porque unos guardias de seguridad iban armados e Israel no los dejó subir al templo, al monte del templo. Y el primer ministro de Israel le recordó en televisión al rey de Jordania a quién le conviene más el pacto. Y digamos la verdad, a Jordania le conviene más el pacto. A Israel también, pero a Jordania más. Por lo tanto, los países se acercan a Israel en busca de alguien que frene a los chiitas. Ahora, ¿cuál es el problema? Mientras Israel y los países sunitas intentan detener a los chiitas y ponerles límites, los países europeos y Estados Unidos actual no se ponen a trabajar como se debería contra Irán.
El actual negociador norteamericano para el tema de Irán, Robert Malley, tiene una visión que dice que hay que acercar Irán a la comunidad de las naciones y provocando que sea parte de la comunidad de las naciones, se va a moderar. La Unión Europea no quiere ningún tipo de litigio con nadie fuera del Medio Oriente y necesita, entre otras cosas, ser suplida de petróleo y hacer negocios. ¿Qué tenemos con respecto a Irán? Lo voy a explicar rápidamente porque estoy seguro que cada uno de ustedes en sus ratos libres hacen bombas atómicas. O sea, por ejemplo, veamos a la diputada Blanco Navarro del Parlamento de Cataluña. Sabemos todos que en sus ratos libres Blanca arma bombas nucleares en la cocina de su casa. Y es lo siguiente. Para armar una bomba nuclear, tú necesitas 3 cosas. ¿O saben qué? Primero necesitas 2. Necesitas intenciones y necesitas capacidades. En otras palabras, tienes que querer y tienes que poder. No es tan difícil poder, es caro, pero no es tan difícil, es una tecnología vieja. Y tienes que querer. Muy bien, ahora cuando lo llevas al terreno y ya decidiste que quieres y que puedes, tienes que tener 3 cosas. Primero, tienes que enriquecer uranio y conseguir 25 kilos de uranio enriquecido a 93.8%. El uranio se saca de la tierra, lo centrifuga, se saca solamente en la parte buena y se llega a una torta amarilla que tiene 25 kilos de uranio casi puro. El uranio sirve para darnos luz. En España, si no me equivoco, hay varias centrales nucleares. ¿Cómo funcionan? Enriquecen las barras de uranio a 3.5, lo meten en una máquina, producen una explosión de átomos y eso produce energía y ustedes tienen luz. Pero si tú tienes uranio enriquecido a 93.8%, no quieres dar luz, quieres volar a alguien. Por eso Irán acaba de anunciar que como venganza a que alguien mágicamente les voló la central de Natanz, o parte de, entonces pasaron de enriquecer uranio de lo que se podía a 60%. Eso fue lo que anunciaron. No estoy seguro que lo hayan podido hacer. Eso fue lo primero. Lo primero es tener el material para poder explotar. Lo segundo, armar una cabeza nuclear. O sea, tener un dispositivo en la cabeza que pueda provocar una explosión en cadena. Y lo tercero es que tenés que tener un misil capaz de viajar de un lugar a otro de forma exacta. En el año 2016, Estados Unidos y los países europeos, más Alemania, firmaron un acuerdo muy problemático para Israel que obligaba a Irán a deshacerse de uranio enriquecido al 20% y a comprometerse a no enriquecer cantidades que son vistas como militares. Y permitir que se investigue lo que están haciendo adentro a través de la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Qué es lo que lo que le permitían? Le permitían el acuerdo, seguir estudiando cómo centrifugar más rápido, seguir estudiando cómo hacer una cabeza nuclear, seguir estudiando cómo hacer misiles exactos. En otras palabras, le sacaban algo importante, que era el material nuclear, pero le permitían hacer un montón de cosas que son gravísimas. Y es por eso que Israel dijo, es un desastre de acuerdo, y Donald Trump después se salió del acuerdo. Hasta que vino el gobierno de Biden y vuelve al acuerdo y por lo visto están por firmar un tipo de acuerdo que no sabemos qué tipo de acuerdo va a ser. Lo que es seguro es que el primer ministro de Israel y los gobiernos de Israel no van a permitir que por más que Estados Unidos y Europa lo firmen, eso no compromete a Israel y no compromete a Arabia Saudita y no compromete a los Emiratos Árabes Unidos y no compromete a Kuwait, un montón de países que temen, o Bahrein, que temen que Irán los use también contra ellos. Si no se detiene Irán, entonces es probable que veamos una carrera armamentística de todo el Medio Oriente para conseguir armas nucleares para poder detener a Irán. Más aún, yo creo que Arabia Saudita ya tiene bombas nucleares. Las tiene en Pakistán. Y lo segundo que vamos a ver es que grupos no estatales como Hezbollah entonces accedan a material no convencional. Y todo esto preocupa muchísimo a Israel y es por eso que Israel
se va a poner las botas para poder detenerlo. Nuestro problema, como digo, no es exterior. Israel a nivel regional está mejor que nunca, a nivel económico está mejor que nunca. Nuestros problemas siguen siendo problemas internos y tiene que ver con la estabilidad política del país y con ciertos problemas que en general no se habla demasiado, como quizás la falta de democracia en los medios de comunicación de Israel o los problemas estructurales que tenemos en la justicia israelí, que son problemas serios. Esos son problemas realmente graves que muchas veces no se hablan de ellos. Muy bien. Nada más, por el momento. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por tu certero análisis. Yo también coincido plenamente de que estamos viviendo actualmente una época de nuestra historia muy, muy buena en todos los sentidos. Y coincido con lo que has dicho al final, que los problemas de Israel son más internos que a lo mejor como ha sido siempre con nuestros vecinos o, en fin, con todo el tema económico que siempre hemos tenido algún problema. También está el problema interno de los religiosos y laicos que no has comentado, que también para mí es otro problema. Y, en fin, el tema por supuesto, de lo que nos preocupa aquí en España y en Europa son, y tiene algo que ver con alguna pregunta que se ha hecho, en el sentido de que últimamente muchos medios, y te diré que La Vanguardia justamente es de los medios menos agresivos. Hay otros muchos medios españoles mucho más agresivos que nos están acusando permanentemente, bueno, a Israel, de que no vacunamos a los pobres palestinos, que están todos enfermos del COVID y que nadie está por ellos. Nos acusan directamente de que a Israel les sobra las vacunas, que paradójicamente nos sobra muchísimo y a los palestinos les falta. Y eso todo el rato nos lo están recordando y, en fin, y también diciendo que hemos conseguido las vacunas de forma un poco así, como somos nosotros los judíos, que nos unimos todos, en fin, estos clásicos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco ya sé que muchos de nosotros sabemos que es mentira, pero lo que sigue no contamos con expertos como tú, Gabriel, o como Juan, de cómo podemos, dijéramos, contraatacar estos infundios que se hacen contra Israel, ¿no? Pues cualquiera de los dos, si quiere contestar. A ver, ¿sabes qué? Empiezo yo, Juan, y tú me dices si quieres agregar, ¿ok? Ah, perfecto. Cuando alguien te acusa de algo así, hay que diferenciar dos etapas. La primera etapa es medir el nivel de agresividad de la gente. Me queda completamente claro, se conocen muy peligrosas las tormentas. Y quería ver, bueno, creo que también se han producido en este mismo escenario algún otro momento, Matías, que creo. Muy bien. Lo primero, entonces, es diferenciarlo en dos etapas. La primera etapa es ver el nivel de agresividad de la persona. Y el nivel de agresividad provoca que nosotros tengamos que medir si queremos entrar en ese juego o no. Muchas veces, ante una actitud agresiva, lo mejor es poner las cosas claras y ser agresivo igual. Les puedo dar un montón de ejemplos, les voy a dar uno. Una vez en la televisión de Venezuela, el periodista, me olvidé, pero el periodista en la televisión me dice, bueno, pero ¿por qué los judíos se merecen un Estado propio? La respuesta normal sería, bueno, pero somos un pueblo y como todos los pueblos del mundo tenemos derecho a un Estado independiente, ¿verdad? Es una respuesta bien, pero es un poco nerd. O sea, porque probablemente él va a seguir atacando. Mi respuesta fue algo así como, ¿por qué crees tú que yo te tengo que responder algo así? Me dice, no entiendo. Le dice, muy simple, yo pertenezco al pueblo judío, tengo 3.850 años de historia. Tú eres venezolano, hace 200 años que existes. 3.850 a 200 años. Te llevo 3.650 años de ventaja. Si quieres podemos ver quién ha aportado más a la humanidad. Que venga un chino o un japonés a preguntarme algo así. No tú acabas de nacer. Bueno, su respuesta fue, no, pero no quise ofenderlo. Digo, no, te digo claramente lo que es. Luego de eso ya fue como una seda.
O sea que la primera instancia es ponerle el freno y decir, aquí mando yo. Y muchas veces hay que decirlo eso. Por ejemplo, Israel ha acaparado vacunas. Sí, es cierto, Israel ha acaparado vacunas para todos sus ciudadanos porque somos un Estado responsable. Lamento que tú vivas en un país donde tu gobierno no te cuida. Qué lástima. Solicita ciudadanía israelí, quizás te la den. Pero como me parece medio antisemita, me parece que yo voy a pedir que no te la den. No importa. Primero poner el freno. Entonces, eso es lo primero. Ahora bien, si la pregunta de él es diferente, es, ¿pero por qué Israel hace lo que hace? ¿Qué está haciendo? Ya la pregunta es diferente. Es una pregunta más amigable. Y ahí tenemos que tener ciertas respuestas. Con respecto a lo que tú dices, es sí, Israel pagó más dinero por sus vacunas, porque para nosotros la vida teológicamente es fundamental y por lo tanto estamos dispuestos a pagar más e incluso si salimos rápido de la pandemia lo vamos a recuperar. Sí, Israel no vacuna a los palestinos. Mentira. Según los acuerdos de Oslo, los únicos que tienen derecho a administrar la salud es la autoridad palestina que gobierna el 95% de los palestinos en zona A y zona B y Gaza de los palestinos. Israel de todas formas ha vacunado 120.000 trabajadores palestinos que entran a Israel y a los servicios médicos de Palestina para darles una mano. Es probable que en el futuro Israel también ayude a los palestinos a vacunarse. Si nos lo piden, y no está obligado Israel, lo va a hacer. El día que tú en España vacunes a los croatas, me puedes venir a pedir consejo a mí. Tú no vacunas a los croatas, no me pidas a mí a los palestinos, que son otra población autónoma, que no tenemos ningún tipo de derecho. Porque si personas como tú vacunásemos a los palestinos, seguramente se van a quejar porque el ejército israelí va a entrar a los territorios palestinos a proteger a sus médicos y tu canal de televisión va a mostrarnos cómo somos un ejército de ocupación médica. Ahora bien, a nivel general, una persona que tiene prejuicios antisemitas, primero odia y después busca una razón para justificar su odio. El antisemita primero odió al judío y después inventó que los judíos ensuciaban, contaminaban el agua durante la peste negra. El antisemita primero odia y después inventa que los judíos dominamos el mundo y que todo el mundo es judío. Primero odia. Entonces, una respuesta ante eso, ¿saben qué? Voy rápido. Universidad Autónoma de Barcelona. Un compañero mío me dice, en la cafetería ahí de la Autónoma, ¿está bien? Que ahí descubrí la importancia de ciertos sándwiches de Fuet. Yo no sé quién cuida kasher o no, pero yo cuidaba kasher cuando fui a España. Y empecé a comer Fuet y me mató. Me destruyó la existencia. Este amigo mío me dice, bueno, pero los judíos son un pueblo de mierda, porque de hecho le hacen a los palestinos lo mismo que los nazis le hicieron a ustedes. Le solemos responder a esto de forma muy judía, y es, no somos tan mala gente, somos buena gente, intentando justificarnos y yendo a la cabeza. Los judíos en general somos muy racionales para responder. Creo que ahí descubrí que me tenía que dedicar a algo diferente, porque más o menos mi respuesta de él fue, él es argentino de nacimiento, mi respuesta fue, tienes razón, somos un pueblo de mierda. Cuando Oscar tiene razón, somos un pueblo de mierda. Pero dicho sea de paso, este pueblo de mierda es el que permite que guardes tu tesis doctoral en un pendrive, porque lo inventamos nosotros, que somos un pueblo de mierda. Y este pueblo de mierda también te permite que hables con tu mujer, porque los teléfonos móviles fueron inventados por nosotros, que somos un pueblo de mierda. De hecho, el algoritmo para poder hablar por internet también lo inventamos nosotros, que somos un pueblo de mierda. Eso que estás comiendo ahí, todo eso que está ahí, esto y esto lo inventamos nosotros, que somos un pueblo de mierda. Te quiero hacer una pregunta. Nosotros que inventamos tanto y somos un pueblo de mierda, tú que eres un argentinito, que ganaste 2 mundiales y asesinaste 500 millones de indios, ¿qué eres? El emperador de la mierda. Porque tu aporte a la humanidad es muy inferior al mío. Eso lo calmó. Me dijo, no quise ofenderte. No me ofendiste, Adolf, perdón, Oscar. No se puede insultar al judío gratis. Se terminó, tenemos que entenderlo. No nos pueden insultar gratis. Si tú me insultas, tienes que pagar un precio por haberme insultado. Y si tú me hablas como una persona decente y honesta, yo debo responderte de la misma forma. Porque en el fondo tenemos muchísimos más amigos de lo que nosotros pensamos. Muchísima gente que admira a los judíos, muchísima gente que quiere que admire a Israel, muchísimos, muchos más
que hace años, muchísimos más. Pero nosotros, por otro lado, tenemos que decirles, señores, no se puede insultarnos más. Y si los medios de comunicación españoles nos insultan, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir con los 4 pilares de la fuerza, seguir siendo una potencia económica, militar, moral y política, porque van a caer todos. Cuando nosotros seamos fuertes, se van a acercar a nosotros. Y si somos débiles, nos van a seguir insultando. Muchas gracias, Gabriel. Fantástico. Juan, ¿tienes algo que decir? No, si lo ha dicho todo, si es que no se puede, es insuperable de mejorarlo. No, solo iba a añadir que, nada, cuando suelen decir esto de por qué lo que está sucediendo en los territorios palestinos con el tema del COVID, siempre digo lo mismo, o sea, tienen su propio gobierno, la autoridad palestina, y como bien ha dicho Gabriel, desde los acuerdos de Oslo, la competencia sanitaria, como muchísimas otras competencias, residen en la autoridad palestina que gobierna sus vidas. Israel no tiene por qué dar, aún así, los 120.000 trabajadores que cruzan todos los días las fronteras para ir a trabajar a Israel están vacunados. Y aún así, Israel ha dado ya, si no voy mal, más de 10.000 vacunas, que no tiene por qué darlas, no están en ningún tipo de obligación. Es que a Israel se le exige hay un parámetro moral que se tiene que exigir doblemente a Israel que no se le exige a ningún otro país del mundo. Y aún así Israel ha dado de buena voluntad, no tiene por qué hacerlo. Entonces, es que, como bien ha dicho él, o sea, el problema es que ahora lo veremos, en un mes hay elecciones, por primera vez en más de 15 años en los territorios palestinos. Yo solo voy a hacer un apunte. Ayer salieron los 11 partidos que van a concurrir a las elecciones y todos tenían logos distintos, pero ¿qué decían todos? Desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Todos, derecha, izquierda, me da igual, todos decían lo mismo, el Jordán al Mediterráneo, no existe Israel, no hay nada que hablar. Entonces, cuando se centren en un poquito, cuando empiecen a reconocer sus propios errores y empiecen a administrar su vida mejor, empezamos a hablar, pero hasta que no se reconozca la existencia del Estado de Israel, no hay nada que hablar, desde mi punto de vista. Entonces, por mucho que haya elecciones, que la gente está diciendo, no, es que Palestina va a haber elecciones, es más democrático lo que pensáis, tal, digo, sí, lo que tú quieras. Más de 15 años para convocar elecciones. En Gaza jamás gobierna desde hace más de 15 años. Un partido terrorista, punto. Terrorista, no hay nada que hablar. Y la autoridad palestina, descendientes de nuestro amigo Arafat, que de menudo personaje. Entonces, vamos a ver qué sucede en las elecciones, no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces, llegue quien llegue, o sea, se quede Abbas, que tiene 86 años y iba instalado toda la vida ahí, o el candidato que se haya postulado, que lleva más de 30 años en prisión porque es un terrorista, y este es el gran candidato del cambio, no hay nada que decir. Entonces, por mucho que a mí me digan lo que quiera del pueblo palestino, sí, no hay que generalizar, pero los líderes esta vez los van a votar. Esta vez no va a haber autoritarismos. La gente va a ir a la urna libremente a ejercer su derecho al voto. Si acaba Abbas en el poder, si sigue Abbas en el poder, o llega el candidato de turno terrorista que ha matado 5 personas y que ha estado 30 años en la cárcel, reflejará en gran medida muchos déficits que yo creo que internacionalmente no ha hecho ningún flaco favor ni la Unión Europea ni muchos estados occidentales por el buenismo, como una persona ha apuntado antes, en la que yo añadiría una última frase. La paz nunca está fuera del alcance de aquellos que desean alcanzarla. No reconocer la realidad es la cosa más absurda del mundo, porque es solo la manía occidental contemporánea de intentar contentar a los que no se van a contentar nunca, especialmente si nos amenazan siempre con bombas, con extorsiones y con muerte, lo que explica ese escandaloso presente de un occidente acostumbrado ya al chantaje de los que rinden culto a la violencia sistemática. Con eso ya acabo. De verdad, Juan, se me ha puesto la piel de gallina porque con tu juventud, la verdad que tienes una sabiduría, en fin, fuera de lugar. De verdad que me he emocionado. De verdad, Juan, gracias. Yo ya por último, yo creo que todos nos quedaríamos aquí mucho tiempo y muchas horas más. Ya para acabar, una pregunta a los dos de algo que creo que nos preocupa a todos, que como es presente, pasado y el futuro. El futuro de Israel, como ha dicho Gabriel antes, uno de los problemas que más tenemos es la estabilidad política. Hace poco hemos tenido las cuartas elecciones, igualito que los palestinos, ¿no? Que hace 15 años que no tienen. Nosotros hemos tenido 4 en 2 años, ¿no? Creo, pues, o sea, ¿qué va a pasar en Israel? Por favor, decirnos vosotros los expertos. ¿Va a haber gobierno estable dentro de poco? ¿Qué va a pasar? ¿Creéis que va a poder haber unas quintas elecciones? Por favor, yo tengo un lío mental con esto increíble, o sea, esclarecernos un poco qué va a pasar en el futuro con la política israelí. Gracias. Quien quiera.
Gabriel, ¿quieres ir primero? ¿Yo? Bueno, adivinarlos un poco. Tú que eres el más joven. Y guapo. Exagerado. A ver, es un poco difícil adivinarlo. O sea, estamos ahí todos dándole vueltas de qué va a pasar. Yo, sinceramente, voy a hacer una confesión. Yo siempre he sido muy pro Netanyahu, lo digo abiertamente. Creo que es el mejor gobernante que ha tenido Israel. Pero creo que cuando ya la mitad del país se lleva en la calle, echada más de un año, sábado tras sábado, el proceso judicial, que a día de hoy es inocente, repito, hasta que un tribunal declare lo contrario, este hombre es inocente. Pero en todo lo que estaba sucediendo alrededor de su figura, porque han sido unas elecciones que Gag Bibi o lo Gag Bibi, es que era sobre Bibi o no Bibi. Cuando todo gira alrededor de una persona, algo va mal. Entonces, yo creo que sería un paradigma totalmente distinto si ahora el Likud lo llevase, por ejemplo, Julia Edelstein. Si, por ejemplo, lo liderase, yo creo que ya se hubiesen puesto de acuerdo hace mucho tiempo los partidos de derecha. No hubiese habido ningún tipo de problema, pero como está habiendo un veto sobre una persona en concreto, creo que desde ese momento en el que vemos que ya tanto facciones que eran Hatikvah Hadashah, que se crea especialmente porque está en desacuerdo contigo, Naftali Bennett, que también era socio tuyo, tienes a tus propios socios desencantados contigo, hay que hacerse un planteamiento y que a lo mejor algo no está yendo bien. Entonces, yo creo que Netanyahu, como gran estadista que es, debería dar un paso atrás. Creo que todo el mundo de derechas y izquierdas tendríamos que agradecerle su maravilloso servicio a la nación judía y tendría que retirarse, que ya le vale con 72 años, creo que eso lo ha ganado. Y creo que ya entraríamos en un momento distinto, pero como no lo va a hacer, porque es un animal político, es un Houdini de la política, porque sabemos cómo es ambiciosa más no poder, yo creo que le queda poco para que el plazo expire y creo que estamos más cercanos de lo que nos creemos a unas quintas elecciones. Ojalá no sea el caso, ojalá. Yo rezo todos los días para que haya un gobierno ya estable, sea de lo que sea, pero yo veo muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo de gobierno, y más con el precedente del año pasado, de cuando llegaron a un acuerdo de gobierno Netanyahu con Gantz, en ese gobierno de emergencia nacional, en el que al final vimos cómo no se pasaron los presupuestos, por mucho que el Likud lo haya intentado justificar. Yo creo que fue una de las armas más que tenía Netanyahu para seguir en el cargo, que puede seguir hasta el 17 de noviembre. Entonces, la gente ya le conoce bien, le tiene muy, muy calado, y creo que va a ser difícil que pueda formar gobierno. No imposible, porque se nos ha demostrado con 15 años en el poder es que es un mago de la política, pero va a ser muy difícil y nada, esperemos que no haya unas quintas elecciones, pero yo personalmente veo muy difícil que se pueda formar un gobierno con un país tan fragmentado y en el que el futuro de la nación puede pasar, desde un punto de vista teórico, siempre lo mismo, muy bonito, con los árabes israelíes, pero bueno, que vamos a ver con RAM, es un partido nuevo, pero la lista árabe los conocemos bien, sabemos cómo son. Entonces, que el futuro de la nación judía pase por las manos de los árabes a mí no me hace mucha gracia, y entiendo ahí las demandas de los partidos de derechas. Entonces, nada, ojalá pudiese decir algo más concreto, pero espero que esto haya ayudado un poco, pero es que es bien complejo la situación en la que se encuentra Israel. Muchas gracias, Gabriel. Mira, teniendo en cuenta que no vives en Israel ahora, Juan Antonio, yo creo que la lectura que has hecho es muy exacta. Yo creo que también creo que el periodo de Netanyahu ha terminado. Creo que ha sido un muy buen primer ministro. Creo que tiene más posibilidades él hoy de formar gobierno porque su coalición potencial es más homogénea, porque son partidos de derecha y religiosos, y buena parte de la población israelí es de derecha, y todavía, a pesar de los juicios, es visto como el gobernante con más capacidad para poder gobernarnos. Creo que Yair Lapid, que es la alternativa, no puede formar gobierno porque es muy heterogénea su coalición y porque está lejos de los 61 necesarios. Se puede dar cierto escenario que Naftali Bennett, con solamente 8 diputados, sea él el primer ministro de Israel. Si los partidos a su izquierda lo llevan a él y lo proponen a él, puede técnicamente ser primer ministro. ¿Vieron la serie Borges de Netflix? Donde la personaje principal, que es la primer ministro de Dinamarca, su partido no tenía muchos diputados, pero como estaba ubicado en el partido pivotal, la nombran a ella como primer ministro. Bennett está igual. Por lo tanto, si ya apareció en Netflix, es posible. Acuérdense que los primeros presidentes negros estaban en las películas y no en la realidad. Así que es posible. Ahora, sin duda estamos cerca de las quintas elecciones.
Y eso puede ser un varapalo final para Netanyahu, porque si vamos a quintas elecciones puede ser que la población israelí lo saque de encima porque entienden que el problema es él como tapón, porque la mayoría de la población es de derecha hoy. Creo también que hay menos carne de lo que se imaginan contra Netanyahu. Creo que es un juicio muy débil, mucho más débil de lo que la gente piensa, porque el caso más grave contra Netanyahu es, atención, se lo acusa de haber favorecido en regulaciones a un dueño de una empresa telefónica que también era dueño de una página de internet de noticias y que él le pagó esa ayuda regulatoria con buena cobertura mediática. Buena cobertura mediática en ningún sistema penal es considerado delito. En ninguna. Sería una innovación legal muy grave. Créanme que los que vienen de Sudamérica, todos vuestros presidentes estarían en prisión, porque todos vuestros presidentes destinan dinero público a cubrir medios de comunicación a cambio de buena cobertura mediática. Sería una innovación. Además, hay que demostrar que el primer ministro le dio una regulación que no se la merecía. Y además hay que demostrar que el primer ministro tenía incidencia directa sobre lo que publicaba el medio de comunicación. No es tan fácil, ¿eh? Pero tenemos un fenómeno que hay que tener en cuenta. En muchos países democráticos se lleva a juicio a personas para destruirlas políticamente. Y esto es algo que puede haber sucedido en Israel. Por eso digo que hay que tener cuidado con respecto. Lo que pasa es que yo creo que la fiscalía se imaginaba que Netanyahu iba a renunciar y como bien dijo Juan Antonio, Netanyahu es un animal político y por lo tanto él va a seguir luchando. Se esperaba que él renuncie, él fue y fue a juicio. De todas formas, yo sí creo que debería dar un paso costado. Estamos cerca de las quintas elecciones y lo que puedo decirles es terminar con el siguiente chiste. Acabo de ver que se acaban de fusionar la empresa Yahoo con la empresa Netflix. ¿Sabían? Los que están con la cámara encendida. Dos grandes empresas. Yahoo y Netflix. Y el producto se va a llamar Net and Yahoo. Muy bien, muchas gracias. Y seguro que son líderes de mercado, seguro. Bueno, pues con este chiste tan bueno acabamos ya. Quería agradecer de verdad de corazón tanto a Juan Antonio, como a Gabriel, de verdad por vuestra excelente conferencia. Yo creo que ha sido buenísima, hemos aprendido muchísimo y bueno, hasta la próxima, esperemos que sea pronto y agradezco a todo el mundo vuestra presencia y nada, que tengáis buena semana. Buenas noches, adiós. Bona nit. Bona nit. Bona nit.